Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy les queremos mostrar cómo se puede instalar un Windows 11 en un equipo antiguo. En este caso tenemos un computador CompuMax antiguo de unos 12 o 13 años y hemos podido instalar Windows 11 y funciona de maravilla el computador. Aquí tenemos un procesador Intel Celeron B820 de 1.7 GHz, 8 GB de RAM y es un computador híbrido, tiene una unidad sólida y un disco duro mecánico. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos un Windows 11, la versión professional, teníamos una licencia profesional y es la versión 22H2. Se instaló el 17 de noviembre del 2022. Ahí está la instalación, ¿sí lo notan? Entonces, muchos han preguntado si es posible de que un computador viejo funcione. Sí puede funcionar con Windows 11 y en este caso con un procesador Celeron de 2 núcleos. Entonces, ¿qué depende de que funcione bien en el computador? Bueno, hay otros factores que debemos tener en cuenta. Quiero invitarlos acá en inicio. Voy a ir un momento aquí al administrador de tareas. Aquí en el administrador de tareas hay ciertos detalles. Aquí, por ejemplo, encontramos la CPU, acá tenemos la memoria y el disco. Aquí están los gastos que cada uno tiene. Noten de que se mantienen estable. Voy a mostrarlo más bien acá, donde está el rendimiento. Por ejemplo, voy a ir acá a la vista de gráficos. Perdón, voy a ir acá en CPU. Entonces aquí están los dos núcleos de manera independiente del procesador. Noten de que se mantienen un 30-26% de funcionamiento. ¿Sí lo notan? Y no sube más de 1.3 GHz, o sea que no está llegando al tope máximo que es 1.7. Se mantiene muy estable, pero ¿de qué depende esta estabilidad? Son varios factores. Uno, tu memoria RAM. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando 8 GB. Tenemos libre 5,4 GB. Entonces, cuando tenemos 8 gigas, en este caso una DDR3, eso sí, es importante que a la hora de hacer una instalación de un Windows 11 en un equipo viejo, siquiera sea DDR3 en adelante. Aquí tenemos 8 gigas, lo cual va a permitir de que el sistema pueda ejecutarse rápidamente con algunas aplicaciones. Y eso también ayuda a que el procesador pueda funcionar correctamente a cierta velocidad. En cuanto a almacenamiento, también es indispensable de que contemos con una unidad de estado sólido. En este caso tenemos un Penix de 120 gigas, versión SATA SSD. Es importante una unidad de estado sólido ya que se va a poder ejecutar más rápidamente el sistema y las ejecuciones rápidas ayudan de que el procesador también vaya a una buena velocidad junto con la buena memoria. Este equipo es un equipo híbrido, o sea, tiene una unidad de estado sólido y un disco duro que también estamos manejando. Acá tenemos un disco duro que está muy tranquilo también. Y por si fuera poco, también este equipo cuenta con dos sistemas operativos. Tiene Windows 11 y Windows 10 instalados. Entonces, yo les quiero mostrar acá, un momento, voy a ir acá a esta parte de administración, aquí en equipo. Entonces, aquí está, aquí tenemos un Windows 11 y tenemos un Windows 10. O sea, al inicio el equipo funciona con dos sistemas operativos. Tú ya seleccionas cuál quieres y listo, sin ningún problema. Entonces, sí es posible de que un equipo viejito funcione con Windows 11, pero recuerda, depende de varios factores. La cantidad de memoria RAM, que debe ser mínima de 8 gigas, que tengas una unidad de estado sólido y que el procesador siquiera tenga 1.7 GHz en adelante. Sería muy difícil en un equipo que tuviera 1.1 GHz o 1 GHz. Funcionaría, pero iría muy, pero muy lento. Entonces, por acá, por ejemplo, tengo los procesos que se están desarrollando actualmente del administrador de tareas, aquí el grabador de pantalla, que es uno de los que está consumiendo más recursos por lo que estoy haciendo actualmente. Entonces, sí es posible la instalación de un equipo viejito con Windows 11. Sí es posible tanto actualizarlo como instalarlo. En algunos videos ya hemos mostrado cómo puedes instalarlo cuando no cumples algunos requisitos. Sencillamente te vas a los registros, creas un nuevo registro como lo enseñó Microsoft y listo, puedes instalarlo.
Entonces, si quieres hacer la prueba o tienes un equipo en el cual tú puedas hacerlo, puedes hacerlo y mirar cómo te funciona Windows 11 en tu equipo y nos puedes contar qué te pareció la instalación y qué crees tú que puede estar fallando si de pronto te va lento para poderte ayudar con algunos comentarios. Entonces, no lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.